El Manchester City ya estaría moviendo hilos en la sombra para intentar una operación que hace apenas unos meses parecía directamente imposible, la salida de Kylian Mbappé del Real Madrid. Y lo que os voy a contar hoy no es un simple rumor más del mercado de fichajes, es una situación que, si termina confirmándose o incluso si sigue creciendo en esta dirección, podría cambiar por completo el equilibrio del fútbol europeo y también la percepción que el madridismo tiene de su propio proyecto. Yo soy Nilsson y bienvenidos una vez más a El Madridista. Y hoy voy a hablaros con total sinceridad de algo que, seguramente, no todo el mundo quiere escuchar, pero que cada vez más aficionados empiezan a comentar en voz baja, tanto dentro como fuera de España, en tertulias, en redes sociales y en conversaciones de pasillo. El Real Madrid no mejoró con la llegada de Mbappé. Y esto es lo primero que hay que decir sin rodeos. El Real Madrid, en muchos aspectos, empeoró. Perdió equilibrio en el campo en determinados partidos importantes, perdió automatismos que antes eran casi naturales, perdió cierta identidad colectiva que lo hacía reconocible incluso en los peores momentos. Y lo más preocupante de todo, perdió esa sensación de bloque compacto, de familia competitiva, que durante años había convertido al equipo en una máquina de competir bajo presión. No estamos hablando de calidad individual, porque eso no se discute. Estamos hablando de algo más profundo, algo emocional, algo estructural. Porque mientras todo esto ocurría en el Bernabéu, en el entorno del equipo, en los análisis posteriores a los partidos, en las sensaciones del aficionado, en paralelo empezaba a surgir otro debate que mucha gente no esperaba. El Paris Saint-Germain empezó a crecer precisamente después de la salida de Mbappé. Y claro, esto genera ruido. Porque durante años se decía que el problema del PSG era el club, la dirección deportiva, los entrenadores, la falta de proyecto, los egos mal gestionados, la presión mediática, todo menos una sola persona. Pero el tiempo ha ido dejando una sensación curiosa. Mbappé se fue y el PSG empezó a parecer un equipo más equilibrado, más solidario, más ordenado en grandes escenarios europeos. Y aquí es donde entra el verdadero núcleo de este debate. Porque ahora, desde Inglaterra, concretamente desde el entorno del Manchester City, se empieza a filtrar una idea que hasta hace poco habría sido considerada una locura absoluta, que el club de Pep Guardiola estaría observando con atención la situación de Mbappé en el Real Madrid. No hablamos de una negociación formal, ni de una oferta sobre la mesa, sino de algo más peligroso en el mundo del fútbol moderno, una planificación silenciosa, estratégica, de largo recorrido. Y esto no es casualidad. El Manchester City no se mueve sin una lectura profunda del ecosistema futbolístico. Cada decisión, cada interés, cada paso en el mercado está medido al milímetro. Y si realmente están mirando hacia Mbappé, no es por capricho. Es porque detectan algo. Detectan que el encaje no está siendo el esperado. Detectan que el Real Madrid, pese a seguir ganando partidos importantes, no transmite la misma sensación de dominio absoluto que en otras épocas. Detectan que hay una transición interna que no termina de consolidarse. Y sobre todo, detectan que en el fútbol moderno, las grandes estrellas ya no solo suman, también pueden alterar el equilibrio del sistema. Y esto nos lleva a un punto clave que mucha gente no quiere aceptar. El fútbol de hoy no se gana solo con talento, se gana con estructura, con sincronía, con automatismos, con sacrificio colectivo. El Manchester City lo ha entendido mejor que nadie en los últimos años. Y por eso la idea de incorporar a un jugador como Mbappé, en un entorno tan perfectamente engrasado como el de Guardiola, no sería simplemente un fichaje galáctico. Sería una apuesta por reconfigurar el techo competitivo del equipo, pero también un riesgo enorme de romper dinámicas internas. Porque aquí está la gran pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Encaja realmente Mbappé en un sistema donde todo depende del colectivo? O dicho de otra forma, ¿puede una superestrella absoluta convivir con un modelo donde nadie es más importante que el plan? Mientras tanto, en el Real Madrid, el debate no es menos complejo. Dentro del club hay una sensación dividida que no se puede ignorar. Por un lado, la confianza en el talento es total. Nadie duda de que Mbappé puede decidir partidos, temporadas y títulos. Pero por otro lado, empiezan a surgir dudas sobre la estructura alrededor de él, sobre cómo se reorganiza el equipo, sobre qué piezas se sacrifican para que todo funcione. Y eso, en un club como el Real Madrid, es dinamita pura. Porque el Madrid históricamente ha sido un equipo que ha sabido absorber estrellas sin perder identidad. Desde los galácticos hasta las últimas generaciones, siempre ha existido una base competitiva que mantenía el equilibrio. Pero cuando esa base se altera, cuando el sistema empieza a depender demasiado de individualidades, el margen de error se reduce. Y es ahí donde el ruido empieza a crecer. En redes sociales, algunos aficionados ya hablan de dependencia Mbappé,
otros hablan de desajuste táctico, y otros directamente se preguntan si el equipo no funcionaba mejor antes de su llegada, aunque eso suene provocador o incluso injusto para un jugador de su calibre. Pero el fútbol no siempre es justo. El fútbol es percepción, es dinámica, es sensaciones. Y ahora mismo, la sensación en ciertos sectores es que el Real Madrid está en un punto de transición más delicado de lo que parece desde fuera. Por eso, cuando aparece el nombre del Manchester City en esta historia, todo se amplifica. Porque no estamos hablando de un club cualquiera. Estamos hablando del equipo que mejor ejecuta sus planes a largo plazo en Europa. El equipo que ha redefinido la forma de dominar partidos. El equipo que rara vez actúa por impulso y casi siempre por convicción estructural. Y si ellos están interesados, aunque sea de forma indirecta, el mercado escucha. Ahora bien, también hay que ser claros con algo importante. Una operación de este nivel no depende solo de interés deportivo. Depende de contratos, de voluntad del jugador, de proyectos deportivos, de jerarquías internas, y sobre todo, de decisiones que muchas veces se toman lejos del ruido mediático. Pero el simple hecho de que este tipo de conversación exista ya dice mucho del momento que estamos viviendo. Porque hace no tanto, hablar de Mbappé fuera del Real Madrid era prácticamente imposible. Era el gran proyecto, el fichaje simbólico, la pieza alrededor de la cual se construía una nueva era. Y ahora, en cambio, empieza a abrirse una pequeña grieta en el discurso. Una grieta que, si crece, puede convertirse en una de las historias más importantes del fútbol moderno. Así que la pregunta que os dejo hoy es muy clara. ¿Estamos ante un simple ruido de mercado amplificado, o ante el inicio de un movimiento mucho más grande que todavía no se ha mostrado en público? Porque si el Manchester City realmente está entrando en esta ecuación, aunque sea de forma silenciosa, el fútbol europeo podría estar a punto de entrar en otra fase completamente distinta. Y quizá, solo quizá, todo lo que pensamos sobre este fichaje todavía no ha terminado de contarse. Y entonces la pregunta empieza a instalarse en el entorno del Real Madrid, casi de forma incómoda, como esas ideas que nadie quiere verbalizar del todo pero que, de alguna manera, ya están flotando en cada conversación de pasillo, en cada tertulia, en cada análisis postpartido. No se dice en voz alta en el club, al menos no oficialmente. No aparece en ruedas de prensa. No se filtra de forma directa desde Valdebebas. Pero está ahí, creciendo en silencio, alimentándose de detalles pequeños, de gestos, de decisiones, de sensaciones acumuladas. ¿Y si el problema no era táctico? ¿Y si no era físico? ¿Y si no era de sistema? ¿Y si el verdadero problema era emocional? Porque esa es la parte que casi nunca se analiza con profundidad en el fútbol de élite, lo que no se ve en la pizarra, lo que no aparece en los datos de GPS, lo que no se corrige con vídeo. La parte humana. La parte invisible. La parte que, cuando se rompe, no se arregla con entrenamientos. Y ahí es donde el debate empieza a tomar otra dimensión. Porque nadie puede negar que Mbappé es uno de los jugadores más determinantes del planeta cuando está en su mejor versión. Eso es indiscutible. Es de esos futbolistas que alteran la lógica del juego. Puede decidir partidos él solo. Puede romper estructuras defensivas con una sola aceleración. Puede transformar un partido cerrado en un escenario completamente distinto en cuestión de segundos, sin previo aviso, sin necesidad de dominar durante 90 minutos. Pero el fútbol de élite, y especialmente el Real Madrid, no funciona solo con talento. Aquí no basta con marcar goles. Aquí no basta con vender camisetas. Aquí no basta con generar titulares. En el Real Madrid tienes que convivir con algo mucho más exigente y mucho más constante que cualquier estadística. La presión histórica del escudo, la exigencia permanente del Santiago Bernabéu, la competencia interna de un vestuario lleno de estrellas, y el hecho de compartir equipo con jugadores que también han levantado Champions League, que también han sido decisivos en noches europeas, que también han sido líderes en sus propios ciclos. Y es precisamente ahí donde empiezan a aparecer las tensiones. Desde su llegada, se ha instalado en algunos sectores del entorno del club una sensación incómoda, difícil de definir pero fácil de percibir. Una sensación de que, poco a poco, todo gira demasiado alrededor de un solo jugador. Las decisiones tácticas parecen orientarse a maximizar su impacto. Los focos mediáticos se concentran de forma casi automática en su figura. Las expectativas se elevan o se desploman en función de su rendimiento. Los análisis postpartido empiezan y terminan con su nombre. Y eso, en un vestuario de élite, no siempre es fácil de digerir. Porque aunque todos los jugadores entienden la jerarquía del fútbol moderno, otra cosa es la percepción interna del grupo. La sensación de equilibrio. El reparto de importancia. El reconocimiento colectivo.
Hay jugadores importantes que no han terminado de entender ciertos comportamientos dentro del campo. Acciones donde la elección individual parece imponerse sobre la colectiva en momentos clave. Decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer naturales, pero que desde dentro del vestuario se interpretan de otra manera. Más emocional. Más sensible. Más personal. Hay futbolistas veteranos que han sentido, en determinados tramos de la temporada, que su peso dentro del equipo se reducía sin una explicación clara, no tanto en minutos, sino en influencia. En voz. En protagonismo dentro del juego. En la toma de decisiones en momentos críticos. Y hay gente dentro del club que empieza a pensar, en voz baja, que el vestuario ha perdido parte de esa armonía natural que suele caracterizar a los grandes equipos del Real Madrid cuando están en su punto más sólido. No es que exista un conflicto abierto. No es que haya una ruptura evidente. No es una crisis declarada. Pero en el fútbol de élite, muchas veces no hace falta llegar a ese punto para que algo empiece a desajustarse. Basta con pequeñas fricciones repetidas. Bastan dinámicas internas que no terminan de fluir con naturalidad. Bastan silencios que pesan más que las palabras. Y ojo, porque esto no es solo percepción de aficionados o de debates en redes sociales. Es algo que, según distintas voces del entorno del fútbol europeo, ya se mira con atención desde fuera. El Manchester City, en este contexto, aparece recurrentemente en conversaciones, no como una afirmación concreta o un movimiento confirmado, sino como ese tipo de club que observa todo lo que ocurre en la élite con una paciencia casi quirúrgica. Pep Guardiola no es ajeno a este tipo de dinámicas. Sabe perfectamente cómo funcionan los ciclos internos de los grandes equipos, cómo se generan las tensiones cuando hay exceso de concentración mediática en una sola figura, y cómo esos detalles, si se prolongan en el tiempo, pueden abrir escenarios inesperados. Y es ahí donde algunos empiezan a especular con la idea de que, si el contexto no termina de estabilizarse, si el equilibrio interno no se refuerza, si las sensaciones no mejoran con el paso de los meses, podrían aparecer movimientos indirectos, sondeos discretos o simples vigilancias estratégicas de cara al futuro. Porque en el fútbol moderno nada se deja al azar. Todo se observa. Todo se analiza. Todo se anticipa. Y el caso Mbappé, por su dimensión deportiva, mediática y emocional, es uno de esos focos que inevitablemente atraen atención constante, tanto dentro como fuera del club. Mientras tanto, en el Real Madrid, la prioridad sigue siendo la misma de siempre: ganar, competir, mantener el nivel de exigencia y encontrar ese punto de equilibrio en el que el talento individual no rompa la estructura colectiva, sino que la potencie. Pero la pregunta inicial sigue ahí, cada vez más presente, cada vez más incómoda, cada vez más difícil de ignorar. ¿Y si no era táctica? ¿Y si no era físico? ¿Y si no era sistema? ¿Y si era algo mucho más difícil de entrenar? ¿Y si era el propio peso emocional del entorno? Y aquí entra un factor absolutamente clave en toda esta historia, uno de esos elementos que muchas veces no aparece en los titulares principales, pero que, en realidad, puede llegar a tener tanto peso como los goles, las asistencias o los contratos firmados: el entorno del jugador. Más concretamente, su familia más cercana, su círculo de confianza y, en este caso, su madre, que según diversas informaciones habría tenido un papel mucho más influyente de lo que se suele reconocer públicamente en la gestión de la carrera del futbolista. No se trata únicamente de acompañar o aconsejar. En el fútbol moderno, especialmente en el caso de superestrellas mundiales, el entorno actúa casi como una oficina paralela de decisiones estratégicas. Se filtran intereses, se escuchan propuestas, se evalúa el clima interno de los clubes y, sobre todo, se interpreta el estado emocional del jugador en cada etapa de su carrera. Y en este escenario, cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede convertirse en un mensaje. Pues bien, según estas informaciones que han ido surgiendo de forma progresiva en determinados círculos cercanos al mercado de fichajes, ya habría habido contactos indirectos, conversaciones exploratorias y movimientos discretos que no han trascendido de manera oficial, pero que sí han sido suficientes para generar un ruido creciente alrededor del jugador. No estamos hablando de una negociación abierta ni de una oferta formal sobre la mesa, sino de ese tipo de aproximaciones silenciosas que los grandes clubes realizan cuando quieren testar la situación real de un futbolista antes de dar el paso definitivo. Y en este contexto aparece un actor que no puede ignorarse: el Manchester City. Porque cuando el Manchester City se interesa por un jugador de este nivel, no lo hace por simple especulación mediática ni por alimentar rumores de verano. Lo hace porque internamente han detectado una ventana de oportunidad, un posible cambio de ciclo o una mínima grieta en la estabilidad del jugador con su club actual. Y eso, en el fútbol de élite, es suficiente para activar todo un mecanismo de análisis interno,
seguimiento y preparación de una posible operación de mercado de dimensiones gigantescas. Si el City entra en escena ahora, es porque interpreta señales. Señales que pueden ser sutiles, casi imperceptibles desde fuera, pero muy claras desde dentro. Una posible fatiga competitiva, una adaptación no del todo fluida, cierta tensión acumulada en el entorno deportivo o incluso la sensación de que la conexión emocional con el Real Madrid no es tan sólida como se esperaba en un principio. Ninguna de estas variables, por sí sola, es determinante. Pero cuando se combinan, empiezan a construir un escenario que los grandes clubes no ignoran. Y aquí es donde empieza a tomar forma el debate más incómodo de todos, el que divide opiniones, genera discusiones en tertulias y abre grietas incluso dentro de la propia afición. ¿El Real Madrid está realmente mejor con Mbappé o sin Mbappé? La pregunta no es sencilla, ni mucho menos superficial. Porque por un lado tienes a uno de los futbolistas más determinantes del planeta, un jugador capaz de decidir partidos en una sola acción, de cambiar el ritmo de un encuentro en segundos y de atraer defensas enteras solo con su presencia. Un talento generacional que, en condiciones ideales, debería ser la piedra angular de cualquier proyecto deportivo de primer nivel. Pero por otro lado aparece una lectura más táctica, más colectiva y, sobre todo, más estructural. La sensación de que en ciertos momentos el equipo ha perdido fluidez, naturalidad en la circulación del balón y, sobre todo, esa armonía colectiva que durante años ha sido una de las grandes señas de identidad del Real Madrid. No se trata de culpar a un jugador concreto, sino de analizar cómo encaja cada pieza dentro de un sistema que históricamente ha funcionado como un engranaje perfectamente sincronizado. Antes, el Real Madrid era percibido como un bloque sólido, casi indestructible desde lo colectivo. Un equipo donde todos corrían, todos sufrían en defensa, todos participaban en la presión y todos remaban en la misma dirección sin importar el nombre que tuvieran en la espalda. Era una identidad clara, reconocible y sostenida en el esfuerzo compartido, más allá del brillo individual. Hoy, sin embargo, en algunos tramos de partidos concretos, especialmente en encuentros de máxima exigencia o cuando el plan inicial se rompe, aparece la sensación de que el equipo depende en mayor medida de las individualidades. De que la solución no siempre nace de una estructura colectiva, sino de una acción puntual de uno o dos jugadores capaces de resolver situaciones complejas por sí mismos. Y eso, en un club como el Real Madrid, no es necesariamente negativo, pero sí abre un debate sobre el equilibrio del modelo. Porque cuando un equipo empieza a depender más de la inspiración individual que del funcionamiento colectivo, todo cambia. Cambia la manera de atacar, cambia la forma de defender, cambia la gestión emocional de los partidos y, sobre todo, cambia la percepción interna del proyecto. Ya no se trata solo de ganar, sino de cómo se gana y con qué identidad se sostiene cada victoria. Por eso, en determinados sectores empieza a ganar fuerza una idea que hace apenas unos meses habría parecido completamente impensable, casi una provocación futbolística: la posibilidad de una venta de Mbappé por una cifra cercana a los 160 millones de euros. Una cifra que no solo sería histórica desde el punto de vista económico, sino que abriría la puerta a una reconstrucción profunda del proyecto deportivo. No se trataría simplemente de vender a una estrella, sino de reconfigurar el equilibrio de la plantilla, redistribuir roles, reforzar varias posiciones clave y, sobre todo, recuperar una sensación de estabilidad emocional y competitiva dentro del vestuario. Porque el dinero, en este caso, no sería el objetivo final, sino la herramienta para reorganizar el sistema. Para volver a construir un equipo más equilibrado, más coral y posiblemente más impredecible en su funcionamiento colectivo. Florentino Pérez, en este tipo de escenarios, siempre ha demostrado una frialdad estratégica que define su etapa al frente del club. Es consciente de que el Real Madrid no es un proyecto estático, sino una estructura viva que necesita reinventarse constantemente para seguir compitiendo al máximo nivel. Y esa reinvención, en la historia reciente del club, ha pasado muchas veces por decisiones extremadamente difíciles, incluso dolorosas, pero necesarias desde el punto de vista institucional. El Real Madrid ha sobrevivido a salidas de leyendas, a cambios de ciclo generacionales, a transiciones complejas y a momentos en los que parecía que el futuro era incierto. Y, sin embargo, siempre ha encontrado la manera de reconstruirse, de volver a competir y de volver a ganar. Porque al final, más allá de nombres, contratos o cifras astronómicas, hay una idea que se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo. Los jugadores pasan. El escudo se queda.